Él estuvo alrededor de 35, 40 días en el hospital. No fallece por COVID, sino por las secuelas de COVID. Necesita que lo intuben para poder salvarlo. Pero bueno, las cosas no salieron como todos esperábamos. Pues ahí comenzó un cambio totalmente inesperado para todos. 2 semanas después de este evento, también falleció mi papá, el 12 de enero. El 13 lo enterramos y el 14 yo estaba festejando el cumpleaños de mi hijo. Entonces vivía entre la culpa, el remordimiento, el cremar a la persona, todos los gastos que implica. Muchos meses no pude funcionar. Yo estaba muy mal, estaba a punto de que me diera una trombosis, una parálisis facial. Los médicos pensaron que tenía Parkinson. Iba saliendo de la depresión postparto cuando sucede esto. Estaba muy enojada. Es que, ¿por qué me hiciste esto? Estoy enojada porque Christopher se murió y estoy enojada con mi hijo por alguna razón. ¿Por qué? No sé por qué, pero me molesta todo lo que hace. Cuando lo dije en voz alta, en mi entorno y alrededor fue como de, pero es que él tiene que ser tu motivo para vivir. Yo decía, es que no lo es. Pero este no puede ser el final de esta película. Tiene que ser solo un capítulo. He hecho terapia con caballos, con la bruja. Al principio porque yo necesitaba respuestas. Yo decía, yo necesito saber por qué Christopher se murió. Después me di cuenta que no iba a haber respuestas. Que no era solo algo que me había pasado a mí, que era algo que le pasa a muchas personas. El darme cuenta que no siempre tenía que hacer las cosas sola y que podía abrir la puerta a que los demás me acompañaran en este proceso. Él sigue siendo un maestro para mí. No tengo más que palabras de agradecimiento para él. Criar a un hijo de por sí ya es un reto enorme, pero ¿cómo se cría cuando tu corazón está roto por haber perdido a tu compañero de vida? Hoy tenemos a una invitada de verdad increíble, una mujer que ha vivido uno de los duelos más profundos, pero que ha encontrado la manera de seguir adelante sin dejar de ser la mamá que su hijo necesita. Hoy nos comparte su historia para ayudar a todas aquellas mamás que están o han estado en alguna situación similar y que quizás se sientan aún perdidas en este dolor. Quiero darle la bienvenida a una mujer que tuvo que continuar maternando de un día para otro mientras vivía el duelo de haber perdido a su pareja, al amor de su vida, al papá de su hijo durante la pandemia. Me es muy grato darle la bienvenida hoy a María Fernanda Figueroa. Bienvenida, Fer, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por compartirnos tu historia que sé que va a poder ayudar a muchas mujeres. Muchas gracias, estoy feliz de poder compartir aquí en tu espacio y sí, en efecto creo que este duelo ha sido de los más complicados que hasta el día de hoy he atravesado, pero también el que más fortaleza me ha dado. Me imagino de verdad y cuéntanos un poquito esta historia, cómo sucedió, danos un poquito de introducción. Bueno, en el 2020, que es cuando llega aquí a México, porque ya estaba sucediendo en otros países, la pandemia nos orilla a encerrarnos y pues bueno, yo en ese momento me dedicaba al hogar, había comenzado un emprendimiento, pero justo cuando estaba arrancando, a todos nos encierran y 24/7 todos juntos, ¿no? Mi hijo, mi esposo, el perro y yo. Y pues bueno, todo este año, mientras tratábamos de adaptarnos a esta convivencia todo el tiempo, nos alcanza el COVID-19 y justo es en noviembre cuando Christopher se comienza a sentir mal. Él toma la decisión. Christopher era tu esposo. Sí, Christopher era mi esposo y toma la decisión de internarse porque comienza a desaturar. Okay. Entonces ahí comenzó toda esta travesía. Fueron más de 30 días los que él estuvo internado. Y bueno, mientras él estaba internado, alrededor de la familia también eran más las personas que estaban en esa situación, ¿no? Mis tíos, mis primos, algunos muy graves, y fueron días bastante complicados. Él estuvo alrededor de 35, 40 días en el hospital. Al final no fallece por COVID, sino por las secuelas de COVID. Ya fuera del hospital. No, dentro del hospital. Es decir, que en el hospital todos estaban, había secciones, ¿no? Los que tenían COVID, los que ya no tenían COVID, pero tenían secuelas de COVID, y él justo estaba en esa área cuando necesita, pues bueno, que lo intuben. Yo autoricé que lo intubaran para poder salvarlo de alguna manera,
pero bueno, las cosas no salieron como todos esperábamos. Él falleció el 29 de diciembre del 2020 y bueno, pues ahí comenzó un cambio totalmente inesperado para todos. Para tu vida. ¿Qué edad tenía tu niño cuando sucedió esto? Tenía casi 3 años. O sea, chiquitito. Sí, porque él fallece el 29 de diciembre y mi hijo cumplía 3 años el 14 de enero. Ok. Y a tu bebé, ¿cómo le manejaste esta situación, la noticia? Eh, fue, fue muy rápido y muy práctico, porque como era muy pequeño, no entendía él la dimensión de lo que estaba pasando, ¿sabes? Desde el principio sí fue el decirle, tu papá falleció. Evidentemente no le di como tanta explicación. Y a esa edad los niños no tienen como una conciencia de lo que implica el morirse, ¿no? Entonces yo le decía, tu papá falleció y a los 5 minutos él se podía poner a jugar con carritos. Entonces sabía que algo estaba pasando porque en el entorno se percibía que algo estaba pasando. O sea, él sentía tu tristeza. Exacto, pero no entendía muy bien qué. Ok, y dime cómo fue este momento en el que tú te enfrentaste a la realidad de no tener más a tu lado a tu esposo, sabiendo que volteabas y sí estaba tu hijo, el que necesitaba el 100% de ti, pero pues tu 100% no estaba presente, ¿no? Supongo. ¿No? Fíjate que justo en este momento estaban pasando muchas cosas independientemente a la muerte de Christopher. Como te decía, varios familiares estaban internados y graves en el hospital. Yo no dimensionaba la cantidad de trámites que tenía que hacer una vez que él había fallecido, porque la vida sigue pasando. Aunque las personas se mueran, hay cuentas que pagar, hay cosas que tienes que revisar, quieras o no quieras. Y 2 semanas después de este evento, también falleció mi papá. Entonces, como que no tuve ese tiempo o no fui consciente de este tiempo para saber manejar las cosas, ¿sabes? Porque en ese momento recuerdo que mi hijo ni siquiera creo que había dejado la mamila, el pañal, no me acuerdo. Ahí tengo muchos espacios en blanco. Creo que mi cuerpo activó ciertos mecanismos de defensa. Se bloquea, ¿no? Por más que trato de recordar, tengo muchos episodios bloqueados. Ok. ¿Pero tu papi falleció también de COVID o de...? No, él tenía ya 15 años, enfermo de insuficiencia renal, pero sí creo que todo el estrés que habíamos tenido un mes atrás con Christopher no fue algo que le ayudara. Claro. Entonces, aunque su insuficiencia renal ya era algo muy avanzado, creo que el haber estado también tan estresado por esta situación, pues derivó en que tuviera que ser internado. Le hicieron una transfusión de sangre, tuvo un choque séptico, creo que le llaman, y falleció. O sea, falleció justo 2 semanas después de Christopher. Y aparte aquí pasó algo rarísimo, porque, bueno, no rarísimo, sino algo que me hizo darme cuenta como de esta vida-muerte, porque mi papá fallece el 12 de enero, el 13 lo enterramos y el 14 yo estaba festejando el cumpleaños de mi hijo. Entonces fue un contraste muy raro el que viví en esos días. Sí, me imagino, o sea, ahorita que lo dices es como, no puedes dejar a un lado a tu hijo por el duelo que tú estás viviendo, pero dices, a lo mejor, no sé si te pasó que sentiste como culpa de, híjole, es que estoy festejando la vida de mi hijo cuando no he superado mi gran dolor, ¿no? Ni sé si lo vas a poder superar. Sí me cuestionaba cosas tan básicas como yo estoy comiendo y estoy disfrutando, eso era en los primeros días, yo estoy comiendo y estoy disfrutando de una comida que Christopher ya no puede disfrutar. Estamos organizando partir un pastel para nuestro hijo que va a cumplir 3 años, pero tú ya no vas a estar. Entonces vivía entre la culpa, el remordimiento, entre toda esta montaña rusa de emociones que se siente y que no tiene un freno. Y aparte, un niño a esa edad demanda todo tu tiempo. Todo tu tiempo porque depende de ti. Es lo que te decía, o sea, tú
tienes que entregarle tu 100% a alguien que depende de ti, pero pues tu 100% no existe, ¿no? Estás al Se pierde. 50 si bien nos va en esos momentos. Y digo, ahorita profundizamos un poco más al respecto, pero ahorita que tocaste el tema económico, también creo que es algo en lo que yo no había pensado en este tipo de duelos. O sea, como dices, las cuentas siguen corriendo, las necesidades siguen existiendo, el niño sigue, pues sí, valga la redundancia, necesitando cosas, y ahora de un día para otro a ti te toca solventar todo esto sola, más todo el gasto que significa el perder a alguien, el que alguien fallezca, ¿no? Claro. ¿Cómo hiciste tú para solventar todo esto tú sola de repente, de un jalón, de un día para otro? Pues mira, comenzando desde el hospital, ¿no? Porque entrar en ese momento a un hospital público era algo imposible. Ujú, sí, sí. Él tenía por parte de su trabajo seguro de gastos médicos mayores y de esta forma pude mantenerlo en el hospital privado, pero ya cuando estás viendo que se está acabando el recurso, Ujú. pues te comienzas a cuestionar, ¿y ahora qué voy a ¿Qué hacer? hago? ¿No? Yo ya estaba considerando vender carro, casa, todo lo que fuera necesario para poder mantenerlo ahí, porque cuando estás en terapia intensiva, lo mínimo que te gastas por día son 250,000 pesos. Conseguí que por parte de su trabajo me volvieran a renovar la misma cantidad que teníamos al principio. Y entonces ya me tienes a mí, bueno, yo moví cielo, mar y tierra, pero yo necesitaba que me duplicara nuevamente la suma asegurada. Sí. Al final se consigue y de los 2 millones que se pagaron, yo solamente terminé pagando como 9,000 pesos, 10,000 pesos. Ok. Entonces, pues creo que bueno, este recurso que teníamos del seguro de gastos médicos mayores fue algo que permitió darle pues esta atención médica, pero una vez que sucede esto, pues el cremar a la persona, la urna, todos los gastos que implica. Mi papá fue la persona que corrió con esos gastos y de lo demás, del velatorio, etcétera, te soy sincera, no me acuerdo. No sé quién pagó eso. Okay. Estoy segura que fueron mis familiares o incluso yo misma, la verdad no lo recuerdo. Sí. Pero me di cuenta que el carro ya se le había pasado la verificación, no habíamos pagado las tarjetas de crédito, se tenía que pagar la hipoteca de la casa y yo no me podía ni levantar de la cama, ¿no? Al principio, los primeros 7 días, recuerdo que me daba miedo manejar, porque yo decía, si manejo y choco, ¿quién va a venir a resolver Sí. esto? Entonces, ¿O de dónde, no? sí, o sea, ¿cómo voy a hacerlo? Tuve la suerte y la fortuna de que mi familia me apoyó en esta parte de llevarme, traerme, pero llegó el punto en que me decían, tienes que hacerlo tú sola, porque no podemos dejar de hacer nuestras cosas para apoyarte. Y ahí utilicé otros recursos, que fueron las amistades que me pusieron, en ese momento recuerdo que un amigo de él me puso a su chofer un par de días para que me pudiera llevar y traer, porque te juro que yo no podía manejar. O sea, en mi cabeza era, si yo me subo al carro, voy a chocar y quién va a resolver todo este problema, ¿no? Entonces, sí fueron días en los que yo no sabía qué iba a pasar, sinceramente. ¿Y cómo lograste tú, pues, volver a funcionar, por así decirlo, sobre todo para tu hijo, cuando pues apenas sí podías con este dolor, pero tenías que volver a funcionar normalmente? Creo que muchos meses no pude funcionar. O sea, al darme cuenta, yo cuando Christopher falleció, los primeros días estuve en casa de mi mamá, pero a los 7, 8 días decidí regresarme a mi casa y ahí me di cuenta que mi hijo no iba a poder tener una versión de mamá que le fuera de ayuda, porque yo estaba muy mal, estaba a punto de que me diera una trombosis, estaba a punto de que me diera una parálisis facial Del estrés. y el estrés fue tan alto que los médicos pensaron que tenía Parkinson, Ok. porque en las noches el movimiento de las manos era demasiado, entonces me impedía dormir y evidentemente ante todo lo que estaba pasando, pues mi hijo no iba a poder tener una versión de mamá saludable, ¿no? Muchas veces fueron gritos, muchas veces fueron momentos en los que me apoyaba de sus abuelos paternos para que se lo llevaran,
un par de días y yo pudiera, pues literalmente duelar lo que estaba pasando, ¿no? En otro momento me di cuenta que mi hijo podía ser ese salvavidas que podía ayudarme a sobreponerme en esa situación, pero creo que esto fue más allá de solo ver en él ese salvavidas para poder salvarnos todos. O sea, fue ponerlo a él de prioridad, pero también ponerlo a él de, tú me puedes ayudar a mí, o sea, no nada más yo estoy para ti, ¿no? Pero creo que no es la mejor forma porque era un niño de 3 años. Sí, claro, le ¿No? cargas a lo mejor cosas que no le corresponden, pero finalmente que tampoco va a entender a esa edad, ¿no? Eran los recursos que Entonces, yo tenía en ese momento. Era, pues claro, o sea, es que cada quien vive el proceso a su manera y según las circunstancias, y yo creo que nunca sabemos si va a ser si fue lo mejor o no, pero fue lo que a ti en ese momento te salvó y te ayudó a salir. Entonces, yo creo que a lo mejor si hubiera estado más grande ahí, si dices, bueno, a lo mejor le cargué cosas que no le correspondían, pero estando chiquito, a lo mejor él no percibía que tú le estabas cargando cosas que no, ¿no? Y a ti te ayudó eso, finalmente. Entonces, pues bueno, yo no veo mal que eso haya sucedido y encontraste una forma de salir adelante, ¿no? Que obviamente, pues yo sé que el dolor a lo mejor nunca lo dejas atrás porque pues es una historia importante en tu vida, pero te ayudó a, como dices, volver a funcionar, ¿no? Como decíamos. Entonces, ¿cómo cambia a partir de ese momento tu forma de criar al atravesar por algo así? ¿Cambió? O sea, tú criabas de una manera, eras una mamá, como dijiste ahorita, antes y una mamá después de. Sí. Sí, porque antes de que esto sucediera, yo atravesé por depresión postparto. Okay. Iba saliendo de la depresión postparto cuando sucede esto. Entonces no tuve ese chance para recuperarme de la depresión postparto y estaba muy enojada porque en la depresión postparto, claro que tenía ese soporte por parte de Christopher para poder maternar y criar a un niño, ¿no? Entonces, al momento en que él muere, yo estaba muy enojada y mucho de mi reclamo y de mi proceso tanatológico era, es que ¿por qué me hiciste esto? Si sabías que, por lo que yo estaba. Claro, ¿no? Era como, tú eres el responsable de que yo esté pasando por esta situación. Así que conforme fueron pasando los meses y los años, me di cuenta que tenía que morir y renunciar a esa versión de mamá que yo tenía idealizada, porque ya no iba a poder ser nunca. Independientemente de que yo tuviera una pareja, después con el tiempo, ya no iba a poder ser porque ya no era el plan A que se tenía, pero que ahora tenía que tener una perspectiva más flexible para poder maternar desde un lugar completamente distinto, ¿no? Y darme cuenta que tenía que morir a esa versión de mamá fue muy complicado. Y suena súper fuerte, o sea, como, pues sí, literal la tienes que dejar ir porque ya no eres esa mamá. Y ahorita que hablas de ese como rencor, si así lo podemos llamar, ¿no? Hacia Christopher, de ¿por qué me dejaste justo en este momento? ¿Sentiste en algún momento inconsciente, obviamente, ¿no? Pero alguna sensación similar para con tu hijo de, híjole, sé que no me pides 20 cosas al día a propósito, ¿no? Sino porque necesitas de mí, pero yo no puedo. ¿Por qué no entiendes que no puedo con esto? O agarrar un poco de resentimiento o de enojo, de voltear y verlo y decir, ¿por qué? Sí, incluso cuando lo trabajaba en terapia con mi tanatóloga, le decía, es que me da mucha vergüenza aceptar y reconocer que yo no estoy viviendo el sueño de ser mamá y de maternar desde ese lugar en donde todas lo hacen de la mejor manera, porque siento que yo lo estoy haciendo fatal. O sea, estoy enojada porque Christopher se murió y estoy enojada con mi hijo por alguna razón. ¿Por qué? No sé por qué, pero me molesta todo lo que hace. Y eso fue súper complicado porque cuando lo dije en voz alta, en mi entorno y alrededor fue como de, pero es que él tiene que ser tu motivo para vivir y para salir adelante. Y yo decía, es que no lo es. No lo es. Sí. Y te sientes súper juzgada y súper acusada por todo el entorno. Y mal contigo porque dices,
lo estoy Tú haciendo eres mal. consciente de que no está bien, pero no lo puedes evitar. Claro, mucho de mi trabajo, como te digo, en este proceso ha sido el entender la maternidad desde un lugar completamente distinto en el que ni Christopher tuvo la culpa por morirse, ni mi hijo por las consecuencias que esto Existir. derivó, Ajá, ¿no? por estar, Entonces, claro, ¿no? Ok. Ahora, me dices, sí cambié yo como mamá, pero la forma en que específicamente criabas sí, criabas a tu hijo, o sea, antes eras más flexible y ahora eras más firme, o al revés, eras más firme y ahora por la situación te volviste más flexible. Esta forma de hacer las cosas sí también cambió. cambió. Sí, totalmente, porque antes yo era mucho más flexible de lo que soy ahora, Ok. porque sentía ese respaldo de decir, yo soy la persona flexible, mientras la otra persona podría exigir de alguna forma para hacerlo en equipo. Ujú. Y creo que eso es algo que llegó a confundir a mi hijo, porque en esta figura materna que hoy, que se construyó a partir de la pérdida, está esta mamá que puede ser flexible, pero no tanto porque tiene que exigir, porque entonces, eh, sabes, me ha costado muchísimo trabajo encontrar este balance de poder mostrarle a mi hijo esta versión de que puedo ser amorosa y flexible, pero también tengo que exigirle de alguna manera y ponerle Claro, límites. claro. Te conviertes en como cualquier otra mamá soltera que dice, soy las dos partes. Sí. Tengo que ser la mamá, linda, amorosa y flexible, pero a la vez tengo que ser autoridad. Claro, pero tomando en cuenta que anterior a esta estructura que tuve con el tiempo, atrás tuvo una Sí versión de existía. mamá terrible. Mientras encontraba esta forma, era como, mi mamá está muy mal, mi mamá me manda con mis abuelos, mi mamá la veo poco tiempo, porque yo necesitaba recuperarme a mí primero para Ujú. poder ser una nueva versión de mamá que le sea de beneficio a mi hijo. Pero creo que ahí eso es, obviamente al momento fue muy difícil y tú sentías que estabas mal, ¿no? Por no estar para él. Pero creo que tocaste un punto bien importante que a mí me encanta tocar siempre porque es, primero nos tenemos que preocupar por nosotras. No, si estás atravesando por algo tan fuerte, nunca vas a estar al 100 para ellos Ujú. si no te preocupas por ti. Entonces, si tú empiezas a darte tu tiempo para recuperarte, para volver a ti, para encontrar a tu nueva versión, porque como dices, tenía que morir la versión anterior por obvias razones y tenías que florecer como mamá. Si no te dabas tú este espacio, nunca iba a suceder ese renacer, ¿no? Sí. O ese cambio que tu hijo y tú necesitaban, no solo tu hijo. Y es algo que muy pocas personas, o bueno, muy pocas mamás se atreven a hacer. O sea, creo que es muy valiente de tu parte el decir, necesito tiempo, necesito estar bien yo y ya después volveré a las necesidades de mi hijo, ¿no? Sí, creo que en ese tiempo fue de mucha ayuda para mí tener a la comunidad, a la tribu, que son mis amigas, que es mi familia, que fue mi terapeuta, porque de otra forma creo que no lo hubiera podido lograr. O sea, fue renunciar a esa versión de mamá, pero también tenía que renunciar a esa versión de esposa, a esa Mm. versión de pareja, a esos sueños, literalmente hacer una lista y ver qué sueños sí se podían recuperar desde lo familiar y Ujú, cuáles ya no. ujú. El tener que echarme un clavado de autoconocimiento y autodescubrimiento y preguntarme desde qué color me gusta a partir de ahora, ¿no? Cuál quiero que sea mi estilo para vestirme, Ujú. no sé, desde algo muy básico a, a comenzar a construir esta nueva versión de Fernanda para poder ser una nueva versión de mamá. Y ya que te reconstruyes y te encuentras de nuevo, ¿volviste a sentir esta culpa por sentir momentos de felicidad? No, no sentí culpa, pero sí me preguntaba mucho cuándo iba a volver a tener esos momentos. Y aparte pasó de la forma más común que te puedas imaginar. O sea, yo recuerdo que en mis conversaciones con Dios le decía, yo no sé si algún día voy a volver a sentirme feliz, porque mi idea de felicidad era
pues verme con mi hijo jugando y riéndonos y platicando como en una película que yo veía en mi cabeza, ¿no? Y siempre estaba como bajo este guión para poder encontrar la felicidad. Y un día que iba manejando, recuerdo que estaba un atardecer espectacular. Me tocó un alto, pero de estos altos que duran eternidad. Sí. Y sonó una canción que me hizo que la piel se me pusiera chinita, chinita, chinita. Y recuerdo que sentí, fue cuestión de segundos, pude volver a tocar esa felicidad que muchos años atrás no había sentido. Y entonces fue algo tan bonito y que sentí tan eh, como si abriera una puerta a decir, creo que sí puedo volver a conectar con estos momentos, pero no necesito el gran escenario, los grandes momentos para volver a conectar con esa felicidad, porque la pude encontrar en un semáforo, mientras veía el atardecer. Y a partir de ahí me permití poner más atención en esos momentos para comenzar a disfrutar algo que venía, sabes, es que cuando estás en duelo se pierde estructura, se pierde la brújula, se pierde el enfoque y necesitas comenzar a conectar desde algo tan sencillo como el sentir el aire en la cara. En tu cara. Y es que es darte cuenta de que cuando te sales del guión, suceden cosas mágicas, ¿no? Cuando quieres seguir el guión, tú solita te pierdes todo lo que está alrededor. Y creo que nos pasa a muchas mamás que justo, o sea, tenemos una idea de la maternidad, de lo que queremos, de mi casa, Rosita, con mi perrito, con mis hijos, corriendo, el marido perfecto, y cuando ves que no es verdad, dices, Sientes estoy mucha haciendo mal frustración, porque, sí. y de repente te das cuenta, como dices, en momentos de que ni lo esperabas, que la vida es mejor cuando no sigues el guión y Sí, aprendes a disfrutar de lo que se te va presentando. sí. Esta canción que dices es, ¿era especial para ti o fue? No, fue una Salió ahí. canción que ni siquiera recuerdo qué canción es, pero que en ese momento me hizo sentir viva, simplemente me hizo sentir viva. Y ahorita que decía esto del guión, yo como que sentí, como que siento que cuando la vida te da este tipo de experiencias, es como si te invitaran, más bien no te invitan a una película, a ser parte de esta película. Simplemente te dicen, tú eres el actor principal, esto es lo que tienes que pasar, pero no te pagan por esa experiencia. Entonces me puse en el papel de decir, bueno, ya estoy en esta película, pero este no puede ser el final de esta película. Tengo que comenzar a reescribir un guión completamente distinto que me permita ejercer mi maternidad y mi cuestión personal desde otro lugar que no sea precisamente el sufrimiento y el dolor. O sea, esto no puede ser el título del libro de mi vida. Exacto. Tiene que ser solo un capítulo, porque si no va a estar muy cañón vivir todo el tiempo en este sillón de es que como a ella le pasó esto y al niño le pasó esto. De mártir, ¿no? Claro, no voy a poder avanzar y no voy a poder encontrar nuevamente el enfoque para lo que tengo que hacer mientras viva. Y buscaste, me decías, bueno, más bien tú, no que la buscaras, sino que tu red de apoyo fueron tus amigas, tu familia, tu tanatóloga, pero buscaste algún otro tipo de apoyo, una red de apoyo de mamás que enviudaron, o Sí, psicólogo, psiquiatra, alguna otra ayuda. bueno, independiente a mi comunidad de amigos, de familia y de mi terapeuta, que en ese periodo tuve 3 terapeutas. ¿Tanatólogos o? Tuve una logoterapeuta, tuve una ¿Qué es eso? psicóloga. La logoterapeuta es la que se enfoca en trabajar el sentido de la vida nuevamente. Okay. La tanatóloga y una psicóloga. Okay. Todo al mismo tiempo. No, fueron como por periodos. Como yo iba viendo la evolución que tenía, fue como fui cambiando. Okay. También tuve una médico, que ella es la que se dio cuenta que no solamente ya era una cuestión emocional, sino que al haber estado bajo tanto estrés, mis niveles de neurotransmisores y mi cortisol
ya no estaban funcionando de forma correcta. Okay. Entonces ya necesitaba otro tipo de ayuda. Ujú. Y bueno, estuve en tratamiento con ella yo creo que como 8 meses, porque justo en ese periodo también subí muchísimo de peso. Okay. Me estaba tragando todas mis emociones. Ujú. Así que llegué a pesar yo creo que como 92 kilos, Okay. 92 kilos. Y fue con la doctora, que con la suplementación, una dieta especializada y hecha para mí, para lo que yo necesitaba, fue que logré bajar de peso y nuevamente volver a sentirme bien desde la parte física. Pero también he probado muchas terapias alternas. ¿Cómo Eh, qué? Como, bueno, es que me he aventado un recorrido de cosas Tú desde, cuéntanos todo, porque todo mira, le va a ayudar. fui desde la tarotista, Reiki, Okay. ayahuasca, medium, eh, he hecho terapia con caballos, he ido con la bruja que me recomendó una amiga en ese momento, Ujú. he ido con numerólogos, este, Pero todo esto ha sido para sanar o para por qué pasó esto. al principio porque yo necesitaba respuestas, yo decía, yo necesito saber por Porque qué Christopher se murió, Ujú. estoy muy enojada con él, así que necesito que me diga el por qué. Entonces, o sea, al principio las terapias eran justo cuando iba con la tarotista, cuando iba con la medium, cuando iba con el ayahuasca y todo ese recorrido que me aventé, era justo porque quería respuestas. Después me di cuenta que no iba a haber respuestas. O sea, no esas respuestas que yo quería, Ujú. y que en la vida también hay preguntas que no van a tener nunca una respuesta. Y que es mejor, ¿no? A veces. Pues sí, o No. sea, que simplemente tienes que partir de ahí. Ujú. Ya después empecé a hacer como estas terapias, un recurso en el que podía comenzar a conectar nuevamente conmigo. Okay. La que hago en la actualidad es justo una vez al mes. Acudo a unos espacios que se llaman círculos de sanación y hacemos eh, trabajo con caballos. Okay. Ahí ya llevo más de un año. Es una herramienta que me ha funcionado muchísimo y que siempre estoy invitando a las personas a mi alrededor para que, pues bueno, puedan ser parte de este espacio, ¿no? Otro que también no es como terapia, pero que me ayudó muchísimo, pues bueno, fue haber estudiado la maestría en tanatología. Okay. Creo que esa herramienta fue de las que más me regresaron a la realidad de algo tan básico que igual y todos sabemos, pero que las personas sí se mueren. Eso es lo que me dejó esa maestría, darme cuenta que las personas sí se mueren, que las cosas sí pasan, que la vida es impermanente y que todos esos cambios, que no era personal, que no era solo algo que me había pasado a mí, que era algo que le pasa a muchas personas, pero que ahora mi atención estaba puesta justo en estas mujeres que atravesaban una situación similar a lo que yo estaba viviendo. Y algo que también me ayudó mucho fue el comenzar a rodearme de mujeres viudas, pero que fueran mujeres viudas jóvenes. ¿Pero las encontraste en un grupo en especial o cómo se fueron encontrando? Pues mira, creo que algunas se dieron como por azar y otras yo las busqué. O sea, si un día recuerdo que fui al banco a revisar algo de mi tarjeta y en la plática con la asesora resultó que ella había enviudado casi en las mismas fechas que yo había enviudado. Okay. Entonces, ella entendía el lenguaje de lo que yo estaba hablando en ese momento. Ujú. En ese momento estaba haciendo también un diplomado en logoterapia y la maestra que tenía había enviudado 10 años atrás. Entonces, de alguna manera sabía de lo que yo estaba hablando y de lo que yo estaba sintiendo. Ujú. Y mi tanatóloga había enviudado también. Okay. Entonces, eran como estos elementos que me ayudaron a ver, sobre todo mi tanatóloga y la maestra, a distancia, lo que ellas habían podido lograr después de haber enviudado. A través de los años. Exacto. Y ahí fue que comencé a crear los grupos de acompañamiento de duelo para mujeres viudas. Y el primero creo que se abrió con 6 mujeres de diferentes lugares de la República. Y nos reuníamos una vez por semana y yo ponía como un poco en práctica lo que iba aprendiendo en la maestría para darles este acompañamiento. Y me sentí muy acompañada porque estábamos rodeadas mujeres de diferentes edades
que estábamos atravesando este proceso tan doloroso, pero que sabíamos que podíamos recurrir a nosotras si algo se nos salía como de lo establecido o de la rutina que teníamos. Qué padre, la verdad. Pues bueno, ya de ahí comencé también a dar los acompañamientos tanatológicos para adultos. Oye, pero entonces tomas esta maestría y a la vez tú, supongo que tuviste que entrar a trabajar cuando fallece Christopher porque tú eras, me dices, ama de casa. Ujú. Y entraste a trabajar a lo que No, fuera o sea, entraste en esa crisis de necesito generar o ya tenías tú un backup laboral que te permitió regresar a la vida laboral fácil. cuando él falleció, lo que hice al principio fue dedicar a darle pues solución a los problemas que teníamos económicos. Hice un trámite para tener una pensión Ujú. y con esa pensión yo pago hasta el día de hoy la educación de mi hijo, Ok. pero solo alcanza para la educación de mi hijo. Ujú. Entonces comencé a dar los acompañamientos tanatológicos y me di cuenta que había mucho espacio en el que las personas necesitan pues ser escuchados. Y me empecé a apoyar de los círculos de duelo, me empecé a apoyar de las conferencias que empecé a dar, porque algunas te las pagan, algunas no te las pagan, Ujú, claro. pero de alguna manera era pues este recurso que entraba. Pero esta maestría para prepararte en tanatología, pues tú la tuviste que solventar Sí, en ese momento. eso lo hice con el dinero que yo tenía ahorrado. Ahorrado. Ok. Ujú. Y bueno, te dio para ahora poderte dedicar a muchas cosas Sí. similares. Bueno, con el dinero que yo tenía ahorrado y vendía el carro que él utilizaba. Tenían dos. Ajá, Bueno. el carro que él utilizaba lo vendí para poder pagar lo que teníamos en puerta, o sea, lo que ya estaba ahí. Ujú. Y también amigos y familia me estuvieron apoyando con temas económicos. Económicamente. Sí. Bueno, siempre es, la familia siempre termina siendo como el mejor recurso, ¿no? Sí, o sea, desde hacerle una fiesta completa a mi hijo Ujú. hasta invitarnos unas vacaciones. ¿Invitarnos qué? Unas vacaciones, Ok, sí. ok. Y que ahora con todo lo que sabes de todo lo que ya viviste, todo lo que has superado, ¿qué te hubiera gustado a ti que alguien en ese momento te dijera, te explicara, te contara? Pues me hubiera gustado que me dijeran que siempre hay la oportunidad o la opción de comenzar a construir un camino en donde puedes tú volver a escribir una historia. Porque en ese momento tan oscuro yo no veía puertas, no veía opciones ni oportunidades. Entonces, el darme cuenta que no siempre tenía que hacer las cosas sola y que Ujú. podía abrir la puerta a que los demás me acompañaran en este proceso. O sea, recuerdo que cuando saqué las cosas de Christopher, o sea, la ropa, lo hice yo sola la primera vez y fue algo que viví horrible. Ujú. O sea, fue muy complicado para mí ese paso. Y después, la segunda ronda, dije, pues no lo tengo que hacer sola, ¿no? Voy a invitar a mi hijo a que lo hagamos juntos. Así que pedí pizza, abrí una botella de vino y entre los dos fuimos seleccionando qué es lo que queríamos donar y qué es lo que queríamos guardar eh, para que cuando mi hijo fuera grande, porque ahora tiene 7 años, pero le dije, la forma en la que tú vas a conocer a tu papá es lo que yo te pueda contar de él, o si ves una playera, o si ves una foto, o si escuchas o ves un video, es como tú vas a conocer y vas a recordar a tu papá. Así que hicimos 3 cajitas en donde los dos íbamos escogiendo qué donábamos y qué se quedaba. Le escribí una carta, la puse dentro de las cajas y las sellé para que él cuando sea grande las elija abrir. Ujú. Y pues eso, creo que darme cuenta que me hubiera gustado que me dijeran que no lo tengo que hacer sola, que está bien recibir ayuda
y que, pues sí, iba a pasar el tiempo y yo iba a estar compartiendo con ustedes Bien. y en otros espacios, que sí, que todo pasa. Y que puedes ayudar a muchas personas con tu experiencia. Sí, Oye, y ahorita tu hijo, que ya tiene 7 años, es totalmente consciente de tuve a mi papá conmigo unos años y después falleció. sí. O medio lo tiene No, borroso. ya lo integró a su pensamiento y a su vida. Ya sabe que su papá falleció, pero incluso de repente, pues se le escapa un poco y me dice como, oye mamá, ¿cómo se llamaba mi papá? Mm, Porque no tiene tanto esta conciencia, ¿no? O sea, ahora que decidí iniciar una relación, para mi hijo fue como, ¿y él es mi papá? ¿O dónde queda mi papá, el que falleció? ¿Cómo se come esto, no? ujú, Y yo traté de explicarle que su papá biológico, pues era Christopher y que había fallecido, etcétera, pero que podía, si las cosas marchaban bien, tener un papá de corazón, ¿no? Entonces, para él creo que funcionó este discurso ahora, no sé si funcione en 2 años, en 3 años, no lo sé, ujú. pero hoy eso lo dejó en paz, el saber que tiene la posibilidad de tener esa experiencia por parte de alguien más que no necesariamente sea su papá biológico, ¿no? Ahora entiendo lo que me decías ayer de, oye, qué fuerte el episodio Sí, 1 de, sí, justo, de los padrastros, sí, porque nunca me había puesto a pensar en eso y de verdad que son una figura bien sí, importante. Puede ser para mal o para bien, o sea, claro. digo, hay casos de todo en la vida, ¿no? Pero qué importantes son esas figuras cuando la mamá decide retomar su vida amorosa porque lo merece, porque se vale, ¿no? Pero siempre hay que pensar en cómo los niños van a interiorizar eso, ¿no? Porque Claro, la historia de cada niño es es diferente. distinta, sí. Unos pierden a sus papás por otras razones. En el caso de tu niño, a lo mejor, y como dices, no tengo muy presente la imagen de mi papá porque conviví muy pequeño con él, Ujú. pero pues justo voy a la otra pregunta. ¿Tú cómo mantienes vivo este legado de su papá para tu hijo, además de, no sé, tener fotos en casa, como dices, la ropa que guardaste para él cuando sea grande y demás, pero cómo te encargas de que, por favor, no se te olvide que Ujú. él era tu papá, independientemente de que tú tengas ahora una nueva pareja y que, bueno, te deseo que de verdad dure muchísimos años tu relación, que sean una familia, etcétera, pero independientemente de esta persona que se integra a tu familia, ¿cómo le haces para que no se pierda este legado de quien sí existió, quien sí estuvo con mucho amor, quien estuvo presente? Bueno, uno, la primera es que lo que puede escuchar del entorno, ¿no? Christopher era hijo único. Ujú, Por parte del lado paterno no hay más nietos más que mi hijo y por parte de mi familia no hay, tengo hermanos, pero no hay sobrinos. Entonces, creo que las historias que le puedan contar la familia, los amigos sobre de quién era su papá es algo que suma. ujú, Lo que yo le pueda decir de su papá, muchas veces me pregunta, oye, ¿y cómo se conocieron? ¿Y tú ujú, te casaste? Mamá, yo fui a tu boda. ujú, Estas preguntas que obviamente le generan curiosidad, ¿no? Hay fotografías puestas en la pared donde estamos, o sea, en algún momento nos hicimos una sesión familiar ok, y esa fotografía está puesta en casa para que mi hijo recuerde quién es su papá, pero también de repente le gusta ver mucho videos de su papá. Tengo muy pocos videos en los que él lo está cargando o él está haciendo cosas con él, pero a mi hijo le da la certeza de saber que su papá estuvo presente de alguna forma en un breve tiempo en su vida. Entonces, llevarlo Christopher no se enterró, él se incineró por el tema de la pandemia que ujú. estábamos No te, atravesando. no te dejaban, ¿no? Enterrarlo. Exacto. Eh, y cuando mi hijo me dice que quiere ir a verlo, yo lo llevo. eh, y en realidad cuando estamos ahí en el panteón ni siquiera sabe qué hacer mi hijo. Solo sabe que va a ver a su papá, pero si eso le da paz,
pues es un recurso que Adelante. tenemos y yo siempre le digo, el día que tú quieras que yo te lleve a ver a tu papá, pues no hay ningún problema. Ahorita pasó en estos días que justo el 14 de marzo, pues era el día en que él cumplía años, ¿no? Entonces le dije, oye, Max, mi hijo se llama Maximiliano, hoy sería el cumpleaños de tu papá. Y entonces se puso a llorar, ¿no? Y me dijo, es que ¿por qué me dices eso si eso me pone muy triste? Y yo sé que te pone muy triste, pero sí es importante que sepas que en esta fecha tu papá nació. Y no te lo digo con la intención de que te pongas a llorar, solamente quiero que estos datos los tengas y recuerda que tu papá va a ir contigo siempre a todos lados. Hay una película que se llama Zoológico en Casa, que está en la plataforma de Ah, Disney. sí, lo he ¿La visto. has visto? Ujú, Y que justo muere la mamá, ujú. ¿no? Entonces hay una escena que me gusta mucho, que el papá le dice, no recuerdo si a su hija o a su hijo, que una forma de llevar a su mamá a todos lados es cacharla en el aire y llevársela al corazón. Ujú. Entonces yo le digo a Max que siempre tiene la posibilidad de agarrar a su papá en el aire y llevárselo en el corazón, porque él siempre va a ir con él a todos lados, a todos lados. Entonces, independientemente de que hoy, mañana, pasado, el día que sea, haya una persona nueva en nuestra vida, a nivel familiar, pues él siempre va a tener ese recuerdo o esa figura de lo que fue su papá, ¿no? Porque siempre va a ser su papá. Sí, claro. O hablar, no, ¿nunca lo has escuchado que habla con él? No, pero me dice que de repente sueña con él. Mm. De repente sueña con él. Por ejemplo, ahora que tuvo un cambio de escuela, me dijo, mamá, anoche soñé con mi papá y me dijo que sí le gustó la escuela que escogiste. Mm. Entonces, este tipo de cositas que a mi hijo le hacen sentir que su papá de alguna forma está presente. ¿Y tú qué sientes cuando él te dice esas cosas? Eh, ¿Qué siento? Trato ya no de quedarme tanto tiempo estacionada Enganchada. en esos eventos porque no es que la herida siga abierta, pero el duelo nunca cierra por completo. Ujú, El duelo es un proceso que se elabora y que habrá ciertos momentos, ciertas canciones, ciertas fechas que te harán conectar pues con esa pérdida que tuviste. ujú. Entonces, sí trato de darle ese acompañamiento a mi hijo, ¿no? Pero cuando ya estoy yo sola enfrentándome a esa situación emocional, digo, ok, ya no me pregunto como qué hubiera hecho él, qué estaría haciendo, qué decisiones estaría tomando él, sino que me enfoco más en la decisión que yo tomé es lo mejor que pude haber hecho por mi hijo en el presente. Exacto. Sí. Y bueno, ya casi terminamos, Fer, pero me gustaría saber si tú tienes unas, si tuvieras la oportunidad de, digo, sé que ya lo has trabajado mucho, ¿no? Pero sí sé que en su momento, como me platicas con Christopher, tuviste mucho enojo y sentimientos raros que ni tú entendías el por qué existían, ¿no? Si tuvieras la oportunidad de decirle algunas palabras, no tanto para tú soltarlo, porque sé que ya lo has soltado, pero para que él se fuera libre de esta culpa. Ok. ¿Qué podrías tú decirle? ¿Qué quisieras? Si es que hay algo que tú quisieras decirle, y si no, bueno, pues nada, ¿no? Yo creo que hoy, eh, después de 4 años, lo que le podría decir es gracias. Fueron como 11 años, 12 años los que estuvimos juntos entre el noviazgo y el matrimonio. Pero cuando Christopher llegó a mi vida, él me mostró una, un camino de algo que yo no alcanzaba a ver en ese momento. Eh, Algo como tan básico como creer en mí. Y creo que desde que lo conocí, bueno, no creo, estoy segura, él fue un maestro que me permitió ver la vida de una forma completamente distinta. Eh, y que a pesar de todas las circunstancias, eh, como lo fue su muerte, él sigue siendo un maestro para mí. Él sigue siendo un maestro para mí porque
independientemente de que sea el papá de mi hijo, no tengo más que palabras de agradecimiento para él. Finalmente se fue en un momento en el que ustedes estaban bien, ustedes se Sí, querían, entonces entiendo perfecto lo que dices de nunca va a dejar de estar presente o nunca va a dejar de ser un maestro de vida sí, por todo lo que te conlleva a iniciar una relación con alguien, ¿no? Pues no por nada estás con alguien, te casas con alguien y formas una familia claro, con alguien, sí. ¿no? O sea, creo que esos cimientos que tienes al inicio de una relación fueron los que permitieron que estuviéramos todos esos años juntos. Claro que no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? O No, sea, nunca, hay pero es problemas, hay parte de... discusiones, pero recuerdo que justo en la pandemia, después de a lo mejor tener una rutina en la que te ves solamente en las noches o solamente en las mañanas porque sales a trabajar y pasar de eso a estar 24 24. horas, 7 días con esa persona, Ujú. recuerdo que en algún momento le dije, después de esto yo me echo contigo todas las pandemias que sean necesarias, ¿no? Porque yo siempre estoy a favor de la comunicación, de tener canales y puertas de comunicación para que las cosas funcionen. Así que, pues bueno, eso es lo que le diría, que ha sido, que fue y que es un gran maestro para mí, que tenía una forma muy particular de ver la vida, que a mí me permitió también verla desde un lugar en el que, independientemente de que él o no esté físicamente, yo pude tener un crecimiento muy amplio y muy grande, gracias a él. Qué bonito. Sí. Oye, y hoy día, si tú miras hacia atrás a toda esta historia, ¿qué es lo que más te enorgullece a ti como mamá a partir de ese evento? El haberme dado la oportunidad de sí morir a de esas versiones mías para poder construir la mujer que soy, que no sé si, bueno, creo que por todos los años que me queden por vivir, estoy segura que esta no es la única versión que voy a conocer mía. Seguramente más adelante voy a tener que morir a otras versiones, pero que hoy me funcionan Ujú. y que creo que parte de los cimientos de mi vida, independientemente a la muerte de Christopher y de mi papá, eh, soy una persona resiliente, soy una persona valiente y que soy una persona que puede dar amor ahora desde un lugar en el que pues me amo completamente a mí misma y entonces eso me hace ser hoy una mejor mamá. Perfecto. Pues yo quisiera, nada más para cerrar, como invitar a quien nos está viendo y escuchando a que sepan que no están solas, que sentir el dolor no está mal, ¿no? Como tú lo viviste, sentirte triste y sentirte apagada y sentir que necesitas estar sola para renacer no está mal. Creo que es súper importante esto que tú hiciste de buscar grupos de apoyo, buscar profesionales y si ellos creen que es mejor, como tú lo hiciste, ¿no? En su momento, el tarot, Ujú, una bruja, una limpia, un lo que sea, en vez de un terapeuta, está bien. O si dicen eso que, y dicen yo con la terapeuta primero, está bien también. O sea, la vida te va a ir llevando, yo creo, por donde tú necesitas estar. sí, No es que unas terapias estén bien y otras alternativas estén mal. Cada quien le funciona lo que le funciona, cada quien prueba lo que quiere probar, pero el chiste es ese, no quedarse paradas en no sé cómo decirlo, en el duelo, porque digo, el sí, dolor yo creo que siempre va a estar, haya sido como haya sido la situación de cada quien, pero es un dolor que tienes que aprender a moldear y a usar a tu favor y a favor de tus hijos, sí. ¿no? No quedarte parada en un lugar donde no vas a caminar y a progresar y a salir adelante porque pues sí, tienes que preocuparte por ti, pero tienes otra vida de la cual te tienes que preocupar. Claro, yo siempre le digo a los pacientes, tienes permitido estacionarte en este caos del duelo y del sufrimiento, lo tienes permitido. Lo que no tienes permitido es quedarte ahí para siempre. Tienes que moverte de ese lugar para Porque que a dónde te va a puedas, llevar, ¿no? Si claro, te quedas ahí.
Sí, Y cuéntame, hablando de esto, tú tienes un proyecto al respecto. sí. Cuéntanos. Justo para el mes de junio de este año estoy organizando el primer evento en la Ciudad de México de forma presencial para mujeres viudas, para cualquier mujer viuda de cualquier edad, Ujú. en el que puedan asistir y puedan escuchar conferencias, puedan escuchar eh, profesionales que les puedan dar estas herramientas para atravesar el duelo o de desarrollo personal y puedan también crear una comunidad con las demás participantes justo porque estos procesos habrá momentos en los que en los que tenemos que hacerlos solas, pero no necesariamente todos. Creo que es mejor hacerlo en comunidad, con comodidad, y justo es por eso que estoy haciendo este evento y es en el mes de junio, porque el 26 de junio se celebra, se conmemora el Día de las Mujeres Viudas. Ok. Y me parece un buen mes para que podamos comenzar a hacer ruido, invitar a esta comunidad a que tengan las herramientas para que puedan partir de el autocuidado y porque creo que las mujeres viudas merecemos materializar nuestros sueños, aunque no esté esa pareja junto a nosotros. Totalmente de acuerdo contigo. Y muchísimas felicidades porque la verdad es que es un proyecto que suena muy bonito, muy interesante y que está padrísimo que a partir de un dolor puedas crear algo para los demás, Ujú, ¿no? Para ayudar a otros que quizás no saben cómo salir de esto, porque pasa, ¿no? sí, Digo, yo como en mi maternidad he pasado cosas que al principio yo no sabía ni qué hacer y supongo que todas también les ha sucedido y de repente encuentras y encuentras y encuentras soluciones, pero qué padre hubiera sido que desde el principio alguien te hubiera dicho, se hace así, se hace por acá, puedes hacer esto, está bien hacer esto o no hacer esto, ¿no? ujú, Entonces, la verdad, te felicito muchísimo, Fer, por este proyecto. Te gracias. va a ir increíble y cuando lances todo, por favor, haznoslo saber que aquí Claro que seremos sí. las primeras en hacer ruido al respecto y te vamos a compartir muchísimo, Muchas de gracias. verdad. Y te agradezco infinito el haber abierto tu corazón hoy con nosotros. Bueno, a ustedes que nos hayan visto, escuchado y de verdad, si conocen a alguien que esté pasando por una situación similar, si ustedes están pasando por una situación similar, no duden en buscar apoyo. A Fer, yo te voy a, si me lo permites, te voy a dejar etiquetada aquí Claro, también para sí, 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 que te sí. puedan buscar y estos grupos de ayuda y estas sesiones de tanatología que tú ofreces, pues les puedan ayudar también a las demás. Y nada, pues compartan este episodio con quien conozcan, que sepan que les puede servir, con quien sepan que esta información les puede abrir un poco más el panorama al respecto. Es un tema súper interesante y les agradezco de nuevo haber estado aquí con nosotros. Coméntenos qué les pareció, si han cruzado por algo así o conocen a alguien que lo haya hecho y pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias.